Bueno, muchas gracias, una alegría estar aquí compartiendo con ustedes. El adjetivo breve que remarcó lo vamos a tratar de hacer para que puedan disfrutar de lo medular que va a brindarles David. Bueno, muy bien. Le estamos repartiendo una canción que la vamos a cantar al final. Le voy a pedir a Ricardo que me preste sus ojos, sus anteojos, para que podamos comenzar. Justamente hoy nos vamos a bañar en la Biblia, ¿no? Así que entonces vamos a comenzar poniéndonos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar con un pasaje del Evangelio. Generalmente el que más toca la pastoral carcelaria es de Mateo 25. Estuve preso y vinieron a visitarme y seguramente se va a profundizar sobre eso. Pero yo quería comenzar con algo tomado del libro Evangelios Molestos de Alessandro Pronsato, que tiene ya sus años este libro, pero tiene una reflexión acerca de un pasaje que es el de la higuera estéril. No sé si sintonizaré con ustedes. Yo muchas veces me pregunto cómo pensaría yo de esto si no tuviera fe. Porque soy humano y nada del humano me es ajeno. Cuando yo veo, por ejemplo, y todos lo veremos en los noticieros, que alguien entra a una casa y golpea a un anciano para sacarle, una anciana, para sacarle los ahorros de su vida, cuando veo cómo arrastran a una mujer, a lo mejor para sacarle una cartera, cuando veo cómo se enriquecen los que después dejan a los adictos, me agarra una bronca, una indignación, y yo diría, si yo estaría ahí, yo lo arrastraría a ellos con mi moto, justamente para hacerles sentir lo que ellos hacen. Me agarra una indignación que yo pienso, de alguna manera, esas personas se tendrían que podrir ahí, como decimos el verbo, ahí, ¿no es cierto? Y de alguna manera surge todo eso de manera espontánea, ¿no? Y cómo comprendo a los que nos cuestionan justamente lo que hacemos. ¿Por qué vamos ahí donde hay personas que han hecho ese daño? Porque hay personas que han arruinado sueños, arruinado vidas, arruinado proyectos. ¿Por qué vamos ahí? ¿Por qué estamos interesados en ir ahí? Y ahí es cuando de alguna manera el Evangelio se vuelve molesto. Por eso tomé de este pasaje, de este libro, el pasaje de la higuera estéril. Todos lo conocemos, pero lógicamente lo vamos a leer porque la palabra de Dios es eficaz. Ya hablará David con más autoridad de ello. Dice así el pasaje, está en Marcos 11, del 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella no encontró más que hojas, es que no era tiempo de higos. Entonces dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos oyeron esto. Al pasar muy de mañana vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro, recordándolo, le dice, Rabí, mira la higuera que maldijiste, está seca. Jesús le respondió, tengan fe en Dios. Yo les aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea lo que va a suceder, lo que dice lo obtendrá. Palabra del Señor. Y aquí el comentario de Pronsato dice, varias veces lo confieso, he intentado evitar, regatear, diríamos en un argot futbolístico, el episodio de la higuera estéril. Me da un poco de fastidio. El empeño de Jesús de agarrar sus frutos cuando todavía no era la estación de los higos me parecía absurdo, además de ingenuo. Es difícil encontrarle una justificación razonable. Más vale arrinconarla, más vale separar esta página de los evangelios molestos. La molestia es una cosa y lo ridículo es otra muy distinta.
Voltaire se rió de ella a mandíbula batiente. Los teólogos han buscado 1000 recursos para eludir la dificultad con modestos resultados. Algunos intérpretes han llegado incluso a insinuar la duda de que este hecho se derivaría de una tradición espuria. Pero al final siempre se imponía una conclusión. Precisamente su falta de razonabilidad es la mejor garantía de su autenticidad. Por tanto, no nos queda más remedio que hacer también las cuentas con esta higuera que no tiene más pecado que el de respetar las estaciones. Podríamos definirla una planta culpable de observar escrupulosamente el reglamento. Si al menos fuese una parábola, siempre podríamos descubrir una aplicación que no repugnase a nuestra lógica, pero se trata de un episodio acaecido realmente, de un episodio que se convierte en parábola, la parábola que sirve para documentar las absurdas pretensiones de Dios en relación con nosotros. Y ahora, para entender, para no escandalizarme, tengo que prescindir de mi sentido común, tengo que desarraigar mis exigencias racionales. ¿Cuántos intentos para reducir a dimensiones razonables las pretensiones de Cristo? ¿Cuántas seguridades se nos han dado para ello? ¿Cuántas veces hemos oído como labios devotos sentenciaban: Dios no exige tanto? Evidentemente, para todos esos tranquilizadores de oficio, el episodio de la higuera que es maldecida tiene que reducirse a un vulgar despiste del Señor, a una fatal equivocación en cuestión de calendario. Cristo no nos pide mucho, ni tampoco muchísimo, nos pide sencillamente lo imposible. Exige un milagro, como si dijera: el amor tiene que hacer milagros. Justamente el milagro de ir a encontrarnos con la humanidad que nos repugna, que nos indigna, que nos pone mal, ir a encontrar esas situaciones de vidas rotas, de vidas desgajadas, de vidas que de alguna manera por allí no tienen sentido, pero justamente nosotros vamos a compartir con ellos porque sentimos que hay un llamado de parte de Dios que no nos conforma con ir a misa los domingos, que no nos conforma con simplemente no ser malos, que no nos conforma simplemente con yo no hago mal a nadie, ¿no? Sino que precisamente nos pide más y nos pide quizás cosas que los otros no van a comprender muchas veces, pero que solamente el amor es aquel que le da sentido a eso que hacemos. Por eso, bueno, después pueden seguir reflexionando sobre este episodio de la higuera estéril. Y para finalizar, como dice que el que canta reza 2 veces, yo no voy a cantar porque de alguna manera, gracias a Dios, ando mal de la voz para ustedes, así que entonces le vamos a estar a alguien que justamente canta mejor y que nos va a decir cómo con nosotros está el Señor. La tienen la letra allí, con nosotros está, se llama, y el que la conozca la puede seguir y cantar. Gracias. ¿Todos tienen la letra? Sí. Por nosotros está y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor, con nosotros está y no lo conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor, su nombre es el Señor y pasa. Nosotros
importante de todo esto es saber que uno siente un llamado, que es a trascender solamente el cumplir reglamentos. Es un llamado a más, es un llamado a una experiencia que cuesta, a mí me cuesta todavía cada vez que voy, pero cada vez disfruto más también. Por eso entonces, a disfrutar del curso. Gracias, Padre Ariel. Invitamos entonces al Padre David Rogani, que es párroco de la parroquia San Antonio de Padua, de la ciudad de San Lorenzo, de nuestra arquidiócesis. Es licenciado en Biblia y como nos salió caro mandarlo a estudiar, le hemos pedido que prepare esta introducción al Padre acá, por favor, le dicen ahí los camarógrafos, que nos haga esta introducción que es un poco la apertura de estos días de formación en pastoral carcelaria. Voy a tratar de no hacerlo pasarnos vergüenza, porque yo sé que a él no le gusta que hablen de él. Además de todo lo que dije, tengo la gracia de considerarlo mi amigo, mi hermano, y para mí es una alegría que nos pueda acompañar en el inicio de este curso. En San Lorenzo es capellán de la alcaidía de esa ciudad, donde también hay personas detenidas y donde también el Padre visita a los presos. Tiene otras experiencias también en el mundo carcelario que seguramente las va a compartir. Bienvenido, David. Bueno, muchas gracias, Padre Fernando. Buenas noches para todos. ¿Cómo está la gente? Muy bien. Bueno, bienvenidos, creo que son muchos. Me alegra en nombre de Jesús, obviamente, porque estamos hablando de una pastoral que es dura, pero que es hermosa. Así de simple, ¿no? Es dura, pero es hermosa. Sin ir más lejos y comenzando con los testimonios, ¿para acá? Para atrás. Para acá, bueno, sin ir más lejos y comenzando con los testimonios. Ayer cuando con algún hermano visitamos a los presos de ahí de la alcaldía, porque conocía el Padre Fernando, en un momento dado uno, lo voy a abrazar a uno y me viene a abrazar y me dice: eso es lo que necesitaba, un abrazo, nada más, es todo lo que necesitaba. Eso fue ayer y es una, y como yo tengo esta, ustedes deben tener también muchísima más al hombro, así que es una pastoral, ya digo, hermosa, muy linda. Y bueno, como dijo el Padre Fernando, lo mío va a ser un poco compartir desde la Biblia, iluminar desde la palabra de Dios, y quise respetar un poco el título, el tema, por eso me voy a limitar y a delimitar según el tema que me fue encomendado. Bueno, estoy en San Lorenzo, tengo 50 años, hace 3 años que estoy en la parroquia que se llama San Antonio, en la ciudad de San Lorenzo, y aparte de ser, digamos, capellán policial, también, o sea, en mi caso, la unidad, que es una jefatura porque es cabecera de departamento, yo soy capellán de la fuerza de la policía, pero miren lo que me pasó y con eso vayamos ya directamente al tema, ¿no? Me llama el obispo y me dice que el sacerdote que estaba allí como capellán iba a dejar por razones de edad, tiene más de 80 años, y él dejaba de ser el capellán de la fuerza, y me pidió si yo podía ser capellán. Yo le pregunté en qué consistía eso, que no tenía demasiado idea, y cuánto tiempo él pensaba que yo tenía que destinarle a esa tarea. Y él me dijo: con una mañana, está bien, bueno, una mañana o media mañana, hasta ahí puedo. Entonces empecé a ir, y las primeras veces que empecé a ir, daba vueltas, abría la capilla de la unidad, no venía ningún policía, obviamente, la capilla, todos pasaban de largo, ellos seguían ahí. Entonces tuve que empezar a cambiar la táctica y empezar a visitar las distintas oficinas de la jefatura. Pero en ese interín también me di cuenta que dije: bueno, a ver, vengo para estar con ellos y ellos no están conmigo. Voy a empezar a ver a otros que también están en esta misma manzana, que seguro me están necesitando. Y ahí nomás, ¿qué hice? Me empecé a meter en la alcaidía y a visitar los pabellones donde están nuestros hermanos privados de libertad. Y bueno, ahí sentí una alegría y dije: bueno, ahora sí, perdón que diga esto, a lo mejor sincericidio, pero ahí sí me di cuenta que realmente
cobraba también sentido en mi vida los jueves a la mañana, hasta tal punto que, bueno, después tuve que ya administrar otro tiempo. Entonces, voy un día para ver a los que están presos y voy otro día a cumplir alguna función como encargado, como capellán encargado de la fuerza, ¿no? Así que, bueno, por eso digo, de alguna manera soy un cura que tiene los dos frentes. Los oficiales, los efectivos, que me conocen casi todos, y los presos. O sea que ya soy conocido de la manzana sin vivir adentro y sin cumplir ningún trabajo allí, digamos, marcar tarjeta. Así que bueno, de alguna manera eso me llena también de alegría, y bueno, y de a poco también, bueno, una cosita con los policías también de a poco se va gestando, se va generando. Así que bueno, un antepasado también de todo esto del mundo carcelario fue cuando estuve en Villa Constitución, y allí también había por lo menos una pastoral que en aquel momento se llamaba penitenciaria, que eran 2 o 3 nada más. Iban a la jefatura en Villa Constitución y bueno, a veces los acompañaba. Y esa fue mi primera experiencia. Después sí, el gran baño de realidad fue cuando estuve un tiempo en Rosario y me tocó ir a mirar que ya lo deben conocer, que fui durante 9 meses, que ahí éramos 3 curas y los otros 2 curitas, pobrecitos, no se animaban a ir, y yo era el párroco y dije, no, yo quiero ir, y bueno, tomé, digamos, rienda yo solito, y iba con algún otro voluntario más, y ahí sí, cada viernes, cuando me volvía a delirar, era volverme con un montón de interrogantes, con tristeza, con angustias, con todo, ¿no? La cabeza llena de preguntas, agobiada, ¿no? Por lo que viví. Así que bueno, si alguno conoce guiar, es una frase, el nombre media maquillado. Ahora me dijeron que está mucho mejor, yo hace mucho que no voy, me dijeron que las condiciones cambiaron bastante, pero bueno, en algún momento era un nombre medio disfrazado, Instituto de Recuperación del Adolescente en Riesgo, y era una cárcel de menores que era terapia intensiva, no era ni ningún instituto ni ninguna recuperación, ¿no? Bueno, así que, ahí también tuve mi baño de fuego en esa realidad. Bueno, después de esta introducción, vayamos a lo nuestro. Cuando el padre Fernando me llamó, él me dijo, espero, de alguna manera, como es un gran amigo también, hacer un buen trabajo aquí con ustedes. Ustedes cualquier cosa me van diciendo y demás, en todo caso, si no explico bien algo, me detienen o me preguntan si puedo resolver alguna duda que tengan respecto al tema. Pero el tema de hoy es, según lo que me fue sugerido, la cárcel, lugar de encuentro con Dios, en la Biblia. Bueno, después de preparar este tema, por lo menos llegar a algunas conclusiones. Vamos a dividir el trabajo. Después le van a hacer llegar, yo tengo acá el apuntecito que preparé. Lo están ahora editando porque, bueno, resultó algo largo, son 10 hojas. No voy a leer 10 hojas, quédense tranquilos, pero bueno, les va a quedar a ustedes este material. Este tema les queda a ustedes, porque se lo pueden pasar después vía correo o vía WhatsApp. Se lo pueden después alcanzar, lo pueden tener digitalizado, pero bueno, aquí está todo, o sea que si no llegamos a algo, lo pueden ver. ¿En qué se resume esto? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, voy a simplemente hacer lo siguiente, voy a traer la terminología del Antiguo Testamento que define situaciones de encarcelamiento, y luego voy a poner 2 o 3 personajes o pasajes de hombres que estuvieron presos, de personajes del Antiguo Testamento que estuvieron presos. Después vamos a pasar al Nuevo Testamento, y ahí lo mismo, no voy a hacer tanto un estudio del vocabulario del Nuevo Testamento, sino porque es tan rico el Nuevo Testamento y tenemos poco tiempo que dije, no voy a estudiar tanto el vocabulario del Nuevo Testamento, cuando me di cuenta que los textos donde hay personajes que están presos, personajes protagonistas bíblicos me estoy refiriendo, son tan ricos que dije, no, bueno, quedará la terminología, incluso la terminología del Antiguo Testamento lo voy a pasar medio rápido para ir directamente a lo nuestro. ¿Se entendió entonces? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, situación, términos que hablan del encarcelamiento, protagonistas bíblicos encarcelados en el Antiguo Testamento, protagonistas del Nuevo Testamento encarcelados. Punto. No me voy a apartar de ahí. Obviamente, pastoral carcelaria, hay mucho para decir. Por ejemplo, no voy a reparar, como yo, fíjense el tema, ¿cuál es la frase del mundo de la pastoral carcelaria?
que todos tienen en la cabeza. Recién la canción que el padre Ariel y Alejandro cantaron, todo el mundo la tiene acá, esa frase. Obviamente, ¿cuál es la frase que fundamenta toda nuestra pastoral? ¿Cuál será? Muy bien, ese tema ni lo voy a tocar. Y usted dice, madre, pero usted es biblista y el tema que es el más importante de la Biblia, que habla de que estuve preso, no lo... No, porque con eso ya ustedes vienen trabajando, ya lo saben, lo vieron miles de veces, lo pensaron y lo tienen fresco. Pero hay otros datos de la Biblia que pueden ser muy sugerentes, y entonces, bueno, quiero rescatar algún dato bíblico que por ahí está ahí, oculto, y nos puede iluminar, nos puede orientar, ¿se entiende? Entonces, no voy a tocar Mateo 25:36. Estuve preso y me vinieron a ver. No. Entonces arrancamos con el Nuevo Testamento. ¿Preparados? Yo tengo el material acá impreso. Ya digo, el padre Fernando recién dijo que apenas llegue la secretaria que está tratando de imprimirlo, se los van a ir repartiendo. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa, Fernando me dice, me observan y me dicen lo necesario. Bueno, Antiguo Testamento. Desde el Génesis encontramos situaciones de encarcelamiento. Por lo menos hay una en el Génesis que es muy conocida, quizás alguno la tenga presente, una situación de encarcelamiento muy conocida en el libro del Génesis, en el primer libro de la Biblia. ¿A quién me estoy refiriendo? ¿Algunos se acuerdan? A José. José. Entonces, José, el menor de los hijos de Jacob, está preso y aparece a partir de allí entonces el elenco de vocablos. El primer vocablo, cuando tengan el apunte van a ver una palabrita en hebreo, pero bueno, eso es porque nosotros, los que estudiamos algo de Biblia, es como que queremos a veces decir que sabemos mucho, que no sabemos nada y escribimos en hebreo, entonces los demás me dicen, ¿cómo sabe? Escribe en hebreo. Bueno, no sabemos nada, pero bueno, van a ver una palabrita ahí en hebreo. Sohar, por ejemplo, es el primer término. Mishmar, Bor, son los primeros términos que aparecen a partir del Génesis. Por ejemplo, Sohar. Sohar significa cárcel. Aparece 9 veces. Y las 9 veces que aparece el término en el Antiguo Testamento, aparece en Génesis 39:40. ¿Qué hay en Génesis 39:40? La historia de José en la cárcel. La historia de José en la cárcel. Entonces, ¿qué era Sohar? Sohar era principalmente una cárcel. Tenía aparentemente una forma de circunferencia, una especie de... Porque la única vez que no aparece en Génesis aparece en el Cantar de los Cantares, otro libro de la Biblia, donde aparentemente es algo redondeado con una, digamos, un perímetro redondeado. Claro, ¿qué es eso? Una cárcel redonda, un lugar donde estamos hablando, obviamente, 2000 años antes de Cristo, imagínense, ¿no? Cuando tenían que apresar a alguien, ¿a dónde lo llevaban? Imagínense 2000 años atrás. Entonces, es el primer término. Después, el otro término, Mishmar, es, por ejemplo, poner bajo custodia. Muchas de estas palabras están también con la misma raíz terminológica de verbos, o sea, el verbo y el sustantivo es lo mismo. Por ejemplo, Mishmar es poner bajo custodia. ¿Qué va a ser también el sustantivo? Custodia o cárcel o lugar de confinamiento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? También aparecen entonces lugar de reclusión, guardia, vigilancia. Un término que aparece mucho es bor. Bor es pozo. Con los pozos pasaba algo en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba con los pozos? Los pozos se hacían obviamente ¿para qué? ¿Para qué se hacía un pozo en la antigüedad? Para sacar, ¿qué cosa? Agua. Pero ¿qué pasaba si la tapa se secaba o el pozo ya no tenía agua? Quedaba el agujero. ¿Y para qué puede servir un agujero que está profundo, gente? Para meter a alguien que se portó mal. Entonces, el término bor aparece incluso en la historia de José. ¿Se acuerdan que a José primero los hermanos lo tienen a dónde? Adentro de una cisterna porque están envidiosos por él? Todo esto lo tienen en la Biblia. Después lo pueden pasar. Yo quiero ir al Nuevo Testamento, que es lo más rico. Por eso paso medio rápido del Antiguo y vamos a ir enseguida al Nuevo Testamento. Pero bueno, pozo era entonces una cisterna, también generalmente era redondeado. ¿Se acuerdan de Jeremías? ¿No? A Jeremías lo van a poner una vez en el cepo, 2 veces preso y una vez en un pozo. Jeremías es pobre, el recluso que tiene más prontuario. Jeremías es el recluso que tiene más prontuario. Porque una vez en un cepo, 2 veces preso
y una vez lo van a tirar dentro del pozo, que el pozo encima estaba con barro, o sea, ni tenía agua potable, ni estaba seco. No sé esa historia, si la tienen presente, ahora les digo dónde está. Esa historia está en el libro de Jeremías. Bueno, no lo tengo porque es un apunte más resumido, no lo tengo en pero después lo voy a decir. Por lo pronto ahora vale simplemente la referencia del texto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Como va a pasar mucho de ahí, un allegado del rey va a interceder ante el rey para decirle, che, saquen a Jeremías de ahí adentro. Entonces se conmueven un poco y lo terminan sacando fíjense, con la ropa que el rey ya no sabe que estaba descartada, hoy sería la ropa para Cáritas parroquial, arman unas cuerdas, la atan para que Jeremías pueda salir del pozo. Uno dice, pero padre, eso no es una prisión, no es una cárcel. Para la época era una cárcel, para la época funcionaba de cárcel, solamente que era una cárcel individual, era una cárcel para una sola persona. Entonces, volviendo al tema, pozo, cisterna, es un vocabulario, es un término que aparece, mejor dicho, no un vocabulario, es un término que aparece muchas veces, por ejemplo, vamos a ver, que puede ser también que existía alrededor de una era, que era donde justamente juntaban las espigas del trigo y separaban el grano de la espiga. En ese trabajo de separar el grano de la espiga, ese lugar se llamaba era. Alrededor se juntaban muchos a veces cosechadores, ahí había realmente algún pozo. Entonces, ahí también estaban, y si quedaba seco, los que gobernaban los pueblos, los sacerdotes, o bueno, las autoridades de los judíos podían a veces, ya digo, servirse de ese pozo para confinar a alguien como una sanción. Bueno, aparecen también otros términos, por ejemplo, un término que va a aparecer también solamente en el profeta Jeremías, Jaquelí, Baí, o sea, la casa del confinamiento o la casa de la reclusión. ¿Pero qué es la casa, la vivienda de la reclusión? La Biblia, ¿cómo va a traducir esa expresión en hebreo? Cárcel. Y está bien que traduzca así. La Biblia traduce cárcel. La casa de los prisioneros. Otro verbo que va a dar lugar también a prisioneros es el verbo atar. El verbo atar, entonces, ¿quiénes van a ser los prisioneros? No existía en algún punto la palabra prisioneros, eran los atados. Los atados, ¿quiénes eran los que estaban en cárcel? Los atados. La palabra etimológicamente más precisa sería decir los atados. Pero ¿cómo traducen nuestras Biblias? Los prisioneros. Y sí, porque para nosotros decir los atados no nos dice demasiado. Entonces son los prisioneros, los asirín. Entonces, todos estos vocablos, hay también algunos más dando vuelta, dan un número de frecuencias que rastrearlas a todas y decir todos, sí va a ser un trabajo muy extenso, muy largo. Dije, bueno, no es el cometido, acá el cometido es cómo encontrarse con Dios en la cárcel o cómo se encontraron con Dios en la cárcel. Bueno, resumen del Antiguo Testamento, resumiendo el Antiguo Testamento, el campo semántico es muy amplio. En esto me impresioné. ¿Por qué me impresioné? Porque muchas veces se dice, el hebreo es un idioma muy pobre, tiene 3 o 4 palabras y nada más. No. Con el tema de la prisión, fíjense, el campo semántico, va a aparecer la idea de lugar, casa o habitación. Dice, donde son llevados los que son llevados por la fuerza a aquellos que deben ser separados de los demás y que no gocen de libertad como el efecto de una sanción o de un delito cometido. Y esto, o sea, un lugar donde son llevados por las fuerzas algunos que cometieron un delito, ¿cómo le llamamos nosotros? Cárcel. Evidentemente le llamamos cárcel. ¿Está? Entonces, las imágenes son pozo, confinamiento, ataduras. Una palabra, por ejemplo, hierros y cerrojos. El herrero y el cerrajero va a ser también en algún momento figura del carcelero. El herrero y el cerrajero, el oficio del herrero y del cerrajero, va a ser el que tiene el oficio del carcelero. Claro, la cárcel es la llave, la prisión, la reja, el hierro forjado, que ya era algo que en la antigüedad empezaban a trabajar. Entonces, y sobre todo a dar seguridad, ataduras, cadenas. Todos esos verbos que se vinculan a encerrar, atar, confinar, recluir, encarcelar, poner bajo guardia, poner bajo custodia. Todo esto es el Antiguo Testamento.
¿Cuáles son los personajes? Vayamos ahora a algunos personajes. Recién nombramos a uno, José. No vamos a leer toda la historia para no hacerlo muy extenso, pero recuerdan la historia de José. José es vendido por sus hermanos. Una caravana de madianitas lo lleva a Egipto, llega a Egipto, enseguida Dios lo bendice. ¿Se acuerdan la historia, no? Empieza a prosperar porque José es no voy a decir, es el hombre tocado por la varita mágica de Dios, ¿no? Todo lo que toca prospera, donde está Él todo se multiplica, donde está Él todo crece. Claro, entonces uno de los grandes funcionarios del faraón llamado Putifar, ese era el nombre, lo adopta como su mayordomo. Y José se encarga, ¿se acuerdan la historia, ¿no? De todos los asuntos de la casa, de ese mayordomo llamado Putifar. Entonces, claro, el mayordomo le da amplia confianza en José, hace y deshace, administra, hace y se encarga de todo lo relativo al mantenimiento, funcionamiento de la casa de este mayordomo, que era un alto funcionario del rey de Egipto. ¿Qué pasa? Recuerden, ¿no? La mujer de Putifar ve que José, de buena presencia y atractivo, y le dice, acuéstate conmigo. Aparece en la Biblia, así que no voy a pecar de decir lo que le dice la mujer a José, la mujer de Putifar, acuéstate conmigo. Obviamente en una clara contravención del vínculo matrimonial o esponsal al modo egipcio como se viviera. Se ve que en algún punto también eran monógamos, ¿no? Entonces, bueno, José se resiste, era un hombre muy justo, le dice, no, esto no lo puedo hacer, tu esposo me dio absolutamente la soberanía de todo, el control de todo, puso toda su confianza en mí, como yo voy a hacerle esto, consintiendo tu pedido y acostándome contigo. Bueno, le insiste, la mujer le insiste tanto, José siempre se niega hasta que un día que están solos, lo agarra en la ropa y le dice, ahora sí, listo, acostate conmigo, no hay nadie. Y José se quiere desembarazar de la situación, se zafa de la mujer que lo quiere retener y sale corriendo y huye. Pero ¿qué pasa? Sus prendas quedan en manos de la mujer que inventa esto. Este hombre hebreo, a quien pusiste al frente de tu casa, quiso abusar de ti. ¿La recuerdan la historia? Viene el esposo Putifar, la mujer le cuenta esto, le cree a la mujer, obviamente, ¿y qué hace? Lo manda a la cárcel. Entonces, esta es la primera situación de un hombre preso. Cuando llega a la cárcel, como José, el hombre tocado por la varita mágica de Dios, prospera todo, el carcelero lo pone al frente de todo, le dice que se encargue de todas las cuestiones, se ve que habría otros presos, el régimen penal egipcio, por ejemplo, no lo tengo tan presente, hay muchas cosas que se podrían seguir investigando, pero bueno, la cuestión que él le dice que se haga cargo de todo, y ahí aparentemente, va prosperando, José va gozando de la confianza, se le encargan cada vez más tareas. El rey de Egipto también va a encarcelar a 2 prisioneros. No dice la Biblia porque parece que el rey de Egipto, según cómo andaba la luna, a uno lo mandaba a la cárcel. Vieron, esas épocas no eran muy precisas en el ejercicio del derecho. Entonces, bueno, mandó al copero mayor y al panadero mayor a la cárcel, que tuvieron sueños, y acá viene la historia de José, que se repite porque ya lo traía de antes, esto que interpretaba sueños. Y en la cárcel 2 compañeros de José, que eran altos funcionarios de Putifar, tienen 2 sueños, José se los interpreta, y como se lo interpreta bien, como salen de la cárcel, José le dice, cuando estén afuera acuérdense de mí, por favor, escuchen toda la historia porque miren cuánto que tiene que ver con el mundo carcelario. Cuando estén afuera acuérdense de mí. Y los 2 salen, uno muere ajusticiado porque el faraón lo encuentra culpable y el otro no, es promovido como inocente. Pero ¿qué dice la Biblia? Cuando salió y estuvo fuera, se olvidó de José. Se olvidó de José. Bueno, él se olvida de José, está fuera de la cárcel, hasta que un día tiene el sueño el mismo faraón. ¿Se acuerdan del sueño de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las 7 espigas de trigos con un montón de granos, las 7 espigas que no tienen nada de producción de trigo? Entonces José interpreta el sueño y ahí el faraón dice, no, este hombre sabe. Los dioses están con él, lo hace salir de la cárcel y lo pone nuevamente a su lado, ahora sí ya en el palacio del faraón, como el lugarteniente del faraón. Y después viene toda la historia del encuentro con los hermanos. Hasta aquí la historia de José, más o menos la tiene. Bueno, esta es una de las historias del Antiguo Testamento
quizás una de las más emblemáticas. Pero después, ¿quién más tenemos que estar preso? Por ejemplo, tenemos preso también a Sansón. Sansón, uno de los jueces, que también hay en estos dos casos una mujer de pocas buenas intenciones, en este caso Dalila, a quien Sansón le revela el secreto de su fuerza, que estaba en su cabellera, y cuando está durmiendo un día Sansón le corta la cabellera, y ahí los filisteos, en ese momento el pueblo de Israel estaba en guerra con los filisteos, le corta el pelo y lo apresan. Y dice la Biblia que lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron en la cárcel a girar el molino en la prisión. ¿Se acuerdan eso de girar el molino para pisar el grano y la producción de la harina? Era hacer rodar una roca, tremendo trabajo, obviamente forzado. Y Sansón, que hacía? Hasta que un día estaban dando, una festichola, todos los filisteos en un lugar, y lo mandan a buscar a Sansón para divertirse a costas y a expensas de él. Viene Sansón, que había quedado ciego porque los filisteos le habían arrancado los ojos, le cortaron el cabello, lo mandaron a prisión. Eran muy bonitos en aquel entonces, sobre todo en este tipo de ejercicio de torturas. Cuando él está allí y pregunta y le dice que están todos los filisteos, todos los más nobles, todos los principales del pueblo, se apoya entre dos columnas donde se emplazaba el edificio, mueve las columnas con lo poco de fuerza que tenía porque el pelo le había empezado a crecer. Saben que los filisteos eran tontos y la fuerza estaba en el pelo, le dejaron crecer el pelo, y ahí él dice, Señor, llévate mi vida también, pero que se vayan con la vida de todos ellos. Tira las columnas abajo y mueren todos los filisteos, dice la Biblia. La salida de la cárcel fue también su muerte que encontró en esa ocasión. Después aparece, Dalila, creo que lo dije, el nombre de la mujer que lo seduce y le roba el secreto. Un profeta, Miqueas, se enfrenta con la literatura profética. A partir de ahora tenemos por lo menos 3 profetas. Miqueas y Hananí no son muy conocidos. Se enfrentan Miqueas al rey Ahab. Él le dice un par de verdades al rey, el rey lo manda a la cárcel. Lo manda a la cárcel y dice que coma solamente pan y agua durante el tiempo que yo quiera. Así de simple era la justicia. Y lo manda a Miqueas a la cárcel. Ya estamos en un tiempo mucho posterior, estamos en la monarquía, en la etapa de la monarquía del pueblo. Lo manda a la cárcel y es puesto en prisión. Y Hananí también, solamente que el rey a quien se opuso era el rey Asa. Y viene después Jeremías, que como ya dije, estuvo muchas veces preso, sobre todo en su relación con el rey Sedecías. Era el rey que termina siendo llevado al cautiverio por los babilonios. Aquí Jeremías le dijo expresamente varias verdades. Nunca le gustó lo que le decía Jeremías. Jeremías profetizaba en nombre de Dios la destrucción y la caída de Jerusalén. Imagínense, claro, al que dice verdades incómodas hay que callarlo, el profeta a la cárcel, al cepo, al pozo. Pobre Jeremías, es la historia del profeta que más tuvo que luchar contra estas situaciones también de dificultar el ejercicio de su misión profética. Hasta aquí entonces, ahora, fíjense, ¿no? Aparece alguna otra idea más que ahora voy a decir de la literatura profética, de la literatura poética, de la poesía, pero esto es la narración, la prosa. 3 o 4 grandes casos: José, Sansón, Jeremías, Miqueas, todos encarcelados inocentes. Antiguo Testamento, todos encarcelados inocentes. Es la primera conclusión. Vamos a algunos otros textos ahora de la poesía. Por ejemplo, hay un gran texto que se lo va a aplicar Cristo, se lo va a aplicar el mismo Jesús. De hecho, hay 2 o 3 pasajes. Por ejemplo, Mateo presenta a Jesús como el siervo de Dios. Uno de los atributos, de los títulos que da Mateo en su Evangelio de Jesús es el siervo de Dios, el siervo de Yahvé. Ese siervo de Yahvé en el Antiguo Testamento de quien se decía: yo, el Señor, esto es poesía, ¿no? Te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Esta profecía que está en Isaías 42, Jesús
¿Por qué cito este texto? Porque acá no se habla de ningún protagonista ni nada, pero es un texto poético tan fuerte que se aplica al siervo de Dios, el siervo por antonomasia de Dios, la figura de un siervo de Yahvé misteriosa del Antiguo Testamento, la profecía de Isaías, que obviamente el sentido pleno va a encontrarse en Jesús. ¿Quién es este siervo a quien Dios elige y que tiene todos estos atributos de que hace todo esto? Hay mucho más, ¿no? Son 4, si recuerdan los poemas del siervo de Yahvé del Antiguo Testamento. ¿Quién es este? Bueno, sabemos por tradición, también en los estudios bíblicos que se aplica a Jesús, hasta el mismo Evangelio lo aplica a Jesús. Fíjense, qué lindo que si esta es la misión del Mesías, de Cristo, también será en algún punto la misión del cristiano. Repasamos, ¿no? Te formé, te destiné a hacer luz, a ustedes, a mí, a hacer luz, porque esto vale para Cristo, para los cristianos, ¿no? Para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión de los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Jesús mismo se va a adjudicar esto. Otra poesía, Salmo, hay un montón, obviamente el material es abundante. Un salmo que comparto con ustedes, 142, que lo encontré porque también aparece la palabra prisión en este salmo. El salmo, lo que dije recién es Isaías 42. Bueno, después van a tener el material, yo sé que algunos están tomando apuntes, pero van a tener el material con ustedes, Isaías 42, 6 y 7. Y ahora, el Salmo 142, ¿qué dice la poesía de este salmo? Primero, antes de ver qué dice la poesía del Salmo 142, digamos, ¿a quién se atribuye? Según la tradición, se atribuye a David cuando estaba huyendo de Saúl y tuvo que esconderse en una cueva. ¿Recuerdan la situación? David está huyendo de Saúl, que lo quiere eliminar porque ya lo consagró rey en su lugar. Saúl no soporta que este jovenzuelo vaya a ser rey en lugar de él y que él quede desechado, descartado por parte de Dios. No voy a explicar eso después, ustedes en todo caso lo pueden buscar porque Saúl es rechazado. Pero bueno, ¿qué hace Saúl? David, que estaba a favor de Saúl y que estaba en este momento del pueblo con una gran situación política compleja, que era tratar de frenar el avance de los filisteos, que no lo podían lograr. David, ¿se acuerdan? Ya había matado a Goliat, ya había, claro, tenía mucha fama, Dios lo había ungido como rey por medio de Samuel. Entonces, ¿qué hace Saúl? Se llena de envidia, de bronca contra David y lo persigue con un ejército al lado de él. Y va reuniendo información, masacra a algunos sacerdotes que lo ocultan. Por ejemplo, hay un pasaje que masacra Saúl, algunos sacerdotes que le ocultan información sobre el paradero de David. Entonces, David está un día en una cueva y compone este salmo. Esto es poesía, pero miren qué lindo, esto se lo compartí ayer a los presos que fui a ver. Me compartí, como justo estaba preparando esto, se lo compartí y todos vieron que son la mayoría evangélicos, tienen su Biblia, bueno. Entonces buscaron la Biblia, marcaron, se quedaron ahí, rezamos con el Salmo 142 y estuvimos rezando con este salmo. Dice, invocaré al Señor con toda mi voz, suplicaré al Señor, expondré mi queja ante Él, mi angustia en su presencia. Se me acaba el aliento, tú conoces mi camino, en la senda por donde voy me han ocultado una trampa. Después dice, por eso clamo a ti, Señor, y te digo, tú eres mi refugio. Atiende a mi clamor porque estoy en la miseria. Líbrame de mis perseguidores, que son más fuertes que yo. Y miren, ahí viene la expresión, por eso leí el Salmo. Sácame de la prisión, el último versículo del Salmo 142. Sácame de la prisión y daré gracias a tu nombre, porque los justos esperan que me concedan tu favor. El Salmo, sácame de la prisión y daré gracias a tu nombre, porque los justos esperan que me concedan tu favor. Bueno, este es un poema, pero en realidad el término dice poema de David, menos que lo usamos, dice poema de David, es mashkil en hebreo, significa instrucción. Es un poema que es una enseñanza. ¿Y quién está enseñando? David. ¿Y qué está enseñando? Que está perseguido. ¿Cuál es la situación del perseguido? Es muy similar al preso. No puede estar con su familia, no puede estar en su casa. David no puede estar en el palacio, tiene que huir de Saúl. No puede estar con Samuel, que lo ungió rey. No puede estar con su amigo Jonatán.
no puede ir a la casa de Dios, no puede estar con los malvados, porque tampoco se quiere unir a los malvados. Entonces, ¿qué es lo que tiene David? Nada. En la situación de despojo es una persecución, obviamente. No estaba preso, pero una situación muy similar. Por eso dice, sácame de la prisión. Porque aparte sabe de su inocencia, David. Sabe de su inocencia. Entonces, dice algún comentario por allí que en toda esta situación pudo al menos esconderse en una cueva, que el nombre de la cueva es Adulam en hebreo, que significa, muy probablemente, según creen los entendidos, refugio. Entonces, la cueva va a ser refugio de David, dice un autor, pero Dios quería ser el refugio de David en este tiempo de desánimo. Él se quiere esconder en una cueva y la cueva es su refugio, pero en esa cueva, ¿qué aprende David? Que Dios es su refugio cuando no tiene nada. Dios es su refugio cuando no tiene nada. Porque no tiene nada. Y es el rey. Y no tiene nada. ¿Verdad? Entonces, y la última cita también de la poesía, ya vamos al Nuevo Testamento, es una frase que dice Job, la historia de Job. Ahí también aparece en la palabra prisioneros. Job, ¿se acuerdan? Próspero, tenía de todo, hasta que, un día Dios se presenta a Satanás y dice, sí, pero tócalo, a ver que te maldice en la cara. ¿Se acuerdan la historia de Job? Tiene de todo, pero tócalo y vas a ver cómo te maldice en la cara. Entonces, Satanás empieza a sacarle los rebaños, las casas, las propiedades, mueren todos los hijos. Job queda solo, está en el capítulo 3, absolutamente solo, ulcerado, lleno de úlceras, pobre, sin nada. Y dice que ahí Job, la Biblia, maldijo el día de su nacimiento. ¿Se acuerdan, no? Miren que Job es alabado como un hombre justo. Es alabado como un hombre justo en la Biblia. Sin embargo, maldijo el día de su nacimiento. Maldijo el día de su nacimiento. Y con esto quiero decir, uno puede ser justo y algún día, en algún momento tener un mal día y agarrársela con el que lo hizo nacer. ¿Qué va a hacer? No sé si es muy virtuoso, pero si Job era tan virtuoso y lo pudo hacer, porque nosotros a lo mejor no podemos pasar alguna vez por una situación similar. Y Job, cuando dice, maldito el día que nací, el día que a mi mamá le dijeron es un varón, el día que, ¿por qué no me moría al nacer? Y cuando dice, ¿por qué no me moría al nacer? Más adelante, la poesía dice, ¿por qué no me quedé en ese lugar, escuchen, donde los prisioneros están en paz? Porque no tienen que oír los gritos del carcelero. ¿Qué paz encuentra Job en esa situación de apremio? La paz de una cárcel sin gritos de carceleros, sin maltrato de carceleros. Tremendo. Terrible es lo que dice Job en el capítulo 3, versículo 18. Es un solo versículo, pero hay una imagen de la poesía muy fuerte. Ojalá no hubiera nacido un padre, ojalá hubiera estado en el lugar en la cárcel donde los prisioneros están sin escuchar los gritos del carcelero. ¿De qué sinónimo? Un lugar sin aflicción. Pero ¿y si una cárcel? Pero no hay carceleros. No hay carceleros. No debo escuchar los gritos, ni sus atropellos, ni sus maltratos. En realidad que ustedes saben muy bien qué ocurre. En realidad que ustedes saben muy bien que a veces ocurre. Fin del Antiguo Testamento, hay mucho más, pero vayamos al Nuevo Testamento, es lo que ahora, hasta acá se entendió, alguna duda, voy bien, ¿se entiende más o menos? ¿Sí? ¿Alguna duda? Vayamos al Nuevo Testamento, es lo más jugoso. Del Nuevo Testamento me voy a detener en los casos solamente, como es tan rico también el Nuevo Testamento, y aparte me interesa sobre todo por Cristo y la Pascua, obviamente, que es lo que le da sentido a todo, la Pascua de Cristo. Me voy a detener en el caso de, obviamente, acá estamos más cerquita, seguramente muchos de ustedes ya saben a quiénes puestan situaciones, a ver, díganme ustedes, así también participan un poco y no hago solamente yo, situaciones de protagonistas del Nuevo Testamento encarcelados. A ver. Juan, ¿qué Juan? Podemos preguntar. El Bautista, sí, porque hay varios Juanes. Juan el Bautista, muy bien. ¿Cuál más? Pedro, muy bien. ¿Cuál más? Bien, ahí está. ¿Ven? Y si me decían, los apóstoles, porque en una parte del libro de los Hechos dice que los apóstoles los llevaron a todos a la prisión, no se los nombra a los 12, pero si la Biblia dice, no sé,
los sumos sacerdotes fueron al templo donde estaban los apóstoles y los apresaron y los llevaron a la cárcel. ¿Quiénes son los apóstoles? Y podemos suponer que estaban los 12. Aparte, recién era Pentecostés, todavía no se había desatado la persecución, aparece recién el capítulo 8 del libro de los Hechos. Entonces, uno dice, bueno, los apóstoles, así que me dijeron todas. Muy bien, me dijeron todas. El único punto que hay ahí una observación es si Jesús estuvo en la cárcel o no estuvo en la cárcel. Bueno, los evangelios, me tomé el trabajo, ya que empezamos con dijeron Jesús y demás, simplemente aparece Jesús en el apunte. Lo que pasa es que respecto de Jesús, ¿qué es lo seguro de la Biblia? Que fue arrestado. Que fue arrestado y que fue, gracias Alejandro, que fue arrestado y que fue de alguna manera sometido a interrogatorios, a torturas, a golpes. Juan agrega que cuando fue, Juan es el único evangelista que dice que cuando lo arrestan lo atan, cuando lo arrestan lo atan, los otros lo arrestaron y lo llevaron, lo arrestaron y lo llevaron, lo arrestaron y lo llevaron. No se dice que estuvo en una cárcel, pero sabemos que en las adyacencias del templo había cárceles, había lugares que servían para alojar a prisioneros. El Sanedrín, que era la máxima autoridad del pueblo de Israel, tenía en las adyacencias del templo también prisiones. Entonces, no podemos asegurar, y aparte no es el interés fundamental respecto de Jesús que haya estado en la cárcel o no haya estado en la cárcel, pero sí que fue arrestado. Y si de alguna manera el mundo carcelario pertenece también la acción de arrestar, que yo creo que sí, podríamos decir también que la temática afecta a Jesús. Pero bueno, pasamos eso solo de Jesús, nada más. A veces tengo algo más que pueda apuntar respecto de Jesús, que pueda ser de utilidad. Bueno, la traducción literal del arresto es, no existía la palabra arrestar. En griego se dice, miren cómo se dice en griego, poner las manos sobre él. Poner las manos sobre él. ¿Qué es arrestar? Poner las manos sobre él. Miren hoy, ¿no? En nuestras situaciones de violencia domésticas, le puse la mano encima. O le puso la mano encima cuando alguien refiere y cuenta un hecho de violencia. Imagínense, arrestar es poner la mano encima. A Jesús le dijeron, vení que te llevamos. No, lo que le habrán hecho, ¿no? Es saltarle y prenderlo. También tenemos presente que fue todo a partir de Judas. Hay una sí, esto sí es para destacar, ¿no? Solamente ya vamos a Juan el Bautista, pero lo que me gustó de Jesús fue lo que él pregunta. En todos los evangelios cuando ha arrestado Jesús hace la afirmación, la pregunta retórica. ¿Cuál es la afirmación que Jesús hace cuando queda arrestado? A ver, ¿quién se la acuerda? No. Bueno, también eso Juan sí está, pero no es esa. Fíjense cómo dice Jesús. Como si fuera un bandido, han salido a arrestarme con espadas y palos. Todos los días estaba con ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las escrituras. Pero, ojo, en Lucas y en Mateo, Jesús hace una pregunta retórica, que por lo tanto es mucho más desafiante. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo convierto esta frase en pregunta? En Marcos él dice, me salieron a arrestar como un bandido. Salieron a buscarme como si fuera un bandido. Es una afirmación. La convertimos en pregunta retórica. ¿Soy acaso un bandido para que hayan salido a arrestarme con espada y palos? La pregunta retórica tiene mucho más fuerza. ¿Qué soy un bandido para que me vengan a arrestar con espada y palos? ¿Soy un ladrón? Todos los días me sentaba en el templo y no me arrestaron. Tremenda la frase de Jesús de este momento, que tiene mucho que ver con lo que vemos, lo que escuchamos cuando visitamos la unidad y los penales, el modo de la detención. Hay mucho para decir de esto. Bueno, yo simplemente digo, el mismo Jesús preguntó esto, ¿no? ¿Qué soy, un ladrón, un bandido para que vengan a arrestarme? Un destacamento fue. Un destacamento. Era de noche. Porque uno dice, bueno, que eso era muy popular, seguramente la gente lo iba a defender, pero fueron a las 12 de la noche. Entonces, no me digan para qué juntar tantos hombres, soldados, no sé, la fuerza de policía de aquel momento, los guardias del templo, mandados por los sumos sacerdotes, por los sanedritas. ¿Para qué juntar todo eso?
si era de noche. Uno dice, no, pero Jesús era muy popular, pero a las 12 de la noche, ¿quién va a estar al lado de él? De hecho, los tres que estaban se dormían. O sea, tampoco tenían demasiada defensa a Jesús. Y tampoco quería tenerla, porque sabía que ese era el plan del Padre y era su hora. Pero bueno, si sabía que era el plan del Padre y su hora, ¿por qué dice esto? Porque tiene que decirlo. Porque es justo que diga esto. Es justo que diga esto. Porque Jesús lo podría haber borrado si sabía que iba a ir a la cruz. ¿Para qué? Argumentar en defensa propia. Bueno, pero argumenta. Para que veamos. Bueno, pasamos a Juan el Bautista. Cuando pasamos a Juan el Bautista, lo primero que sabemos de él es obviamente quién interviene en la prisión que llevó a Juan el Bautista a sufrir esa aventura. Y sabemos que el nombre del protagonista, ¿quién es el que interviene en esa prisión? Herodes. ¿Se acuerdan? Herodes. Herodes es el que manda a arrestar a Juan. Que cuando lo manda a arrestar, se nos informa, por ejemplo, no sé, en Mateo 4, 12, dice, simplemente esto es después del bautismo, después de las tentaciones, después de todo. ¿Qué dice? Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea. Mateo pone solamente esto. Lucas pone algo más, me encanta lo de Lucas. Lucas, cuando refiere a la prisión de Herodes, dice: Herodes, que venía haciendo todo mal, llegó al colmo de los males e hizo encarcelar a Juan. O sea, así, Lucas lo va a decir sin empacho. Dice: mientras tanto, el tetrarca Herodes, a quien Juan censuraba a causa de Herodías, la mujer de su hermano, y por todos los delitos que había cometido, o sea que se ve que Juan no solamente le decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, también le decía todas las cosas que hacía mal. ¿Saben que Juan no ahorraba palabras contra Herodes? Dice, cometió uno más. Fíjense entonces, por todos los delitos que había cometido, cometió uno más. Algunas traducciones, llegó al colmo. Llegó al colmo haciendo encarcelar a Juan. Acá tenemos entonces la raíz. ¿Saben ustedes que, bueno, que la gran denuncia por el Evangelio de Marcos es que Herodes se quede con la mujer de su hermana, con su cuñada. Filipo era la esposa de Herodías. Filipo, aparentemente, según los historiadores, viaja a Roma en una comitiva, viaja a Roma en un viaje oficial, porque era gobernante de la Traconítide y la Eulanítide al norte del país. Entonces se ve que la mujer no lo acompañó en el viaje. Vaya a saber, son de esos matrimonios que dicen: no, anda vos, yo me quedo. Vaya a saber. Capaz que se quedó también por alguna, acá tenemos laguna bíblica, se quedó por alguna otra cosa, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en esa situación un viaje de Palestina a Roma no era en un día, era un mes y medio de ida, 2 meses de ida, la estancia en Roma, vaya a saber que tenía que hacer Filipo en Roma, 2 meses de vuelta, no sé. Y bueno, en esa situación se ve que Herodes se quedó con la cuñada y entonces Juan el Bautista le dice: no te es lícito, y ahí por eso Herodías, dice la Biblia, el texto de Marcos, odiaba a Juan. Y quería matarlo, pero no podía porque Herodes lo respetaba. Entonces, Flavio Josefo, un historiador, nos va a decir que Herodes también había encarcelado a Juan por la influencia que tenía Juan en el pueblo. Este es un dato de un historiador, no es bíblico, pero ayuda a ilustrar aún más el cuadro de detención de Juan. Bueno, entonces, después de hacerlo encarcelar, viene aquella embajada que manda el Bautista desde la cárcel, que está en Mateo 11. Nos detenemos un ratito en eso y hacemos algún apuntecito para nuestra pastoral. Dice que el pasaje, ¿no?, que en la cárcel oyó hablar de Jesús. Fíjense, ¿no? Miren cómo dice el pasaje. Juan el Bautista, así leyendo Mateo 11:2, oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Bueno, el pasaje sigue. Yo me quedé ahí. Cuando el pasaje sigue, la embajada, estos 2 discípulos de Juan el Bautista van, se encuentran con Jesús y le dicen: ¿eres tú? Juan nos manda a preguntar de la cárcel: ¿eres tú el que debemos esperar a otro? Entonces ahí dice que Jesús respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes ven y oyen. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan
y la buena noticia es anunciada a los pobres. Estas imágenes son las imágenes del siervo de Yahvé. Son las imágenes que en el Antiguo Testamento la profecía de Isaías aplicaba al Mesías. ¿Qué le está diciendo Jesús a Juan? Yo soy el siervo de Yahvé. En mí se cumplen las profecías mesiánicas. Puedes estar tranquilo en que yo soy, evidentemente, el que ha de esperar. Hasta aquí, obviamente, el pasaje bíblico sigue, después lo pueden leer ustedes, lo tienen en el apunte. Yo simplemente comparto algunas notas de lo que podemos meditar a partir de ahí. Bueno, fíjense esto. Primero, oye en la cárcel. Oye en la cárcel. Oír en la cárcel. ¿Cuál es la noticia que oye? Jesús. Juan está en la cárcel y oye la noticia. Jesús. La cárcel, a pesar de todo, que termina siendo un momento propicio para oír. No me digan que no es la experiencia de muchos reclusos. La cárcel termina siendo un momento propicio para oír. Como de esto saben muchos, los evangélicos, por ejemplo, por eso también nos llevan a la delantera en un montón de situaciones. Entonces, es un momento propicio para oír. O bien nos abrimos a la escucha de la verdad, o bien el corazón se cierra a ella. Bueno, la fama de Jesús llegaba. Fíjense, otro dato también de la cárcel de Juan el Bautista, que según Lucas, cuando estaba en la cárcel, Dios de Jesús manda llamar a 2 de sus discípulos. ¿De qué habla esto, gente? Si Juan manda llamar a 2 de sus discípulos, del sistema carcelero de aquel entonces, Juan tenía contacto con los carceleros, podía solicitar algún favor, podía recibir visitas, podía mandar a la visita a una determinada situación para informarse y podía nuevamente volver a recibir. Miren qué lindo esto que estoy diciendo. Quizás alguna vez repararon esto, pero qué lindo que es esto que estoy diciendo vinculado a nuestra pastoral. Juan en la cárcel recibe visitas y la visita lo acompañan. Obviamente está solo allí, pero lo acompañan. Entonces manda a preguntar a Jesús. Y por eso, porque también acá se cumple una vez más esto que tantas veces habrán escuchado. Juan es tan inocente que después termina muriendo, ya saben, lo del baile de Salomé, la hija de Herodías, le cortan la cabeza, la cumpleaños de Herodes, ya saben toda la historia. No la voy a repetir, está acá en el apunte, pero termina con la muerte. Hay un gran paralelo, por lo menos en Mateo, entre Juan el Bautista y Jesús. En los sinópticos también. Juan el Bautista y Jesús. En Mateo, lo que predica Juan antes de que Jesús empiece a predicar es lo mismo que predica Jesús. Hay una gran similitud en la prédica. Lo que hace Juan, después lo va a hacer Jesús, solamente que Jesús va a agregar sí lo de los milagros, que es la gran variante que tiene al respecto de Juan, que no había hecho milagros, había hecho signos, pero sí había tenido una prédica que había conmovido a todo el país. Entonces, nace milagroso con este paralelo, no nace prodigiosamente. Jesús nace también por el prodigio de la Anunciación. Los dos vienen de situaciones así, ¿no? De oráculos de nacimientos, y Juan lo va precediendo en todo lo que precede la muerte. Por eso muere en la cárcel, porque de alguna manera, por eso Jesús en el Evangelio de Mateo, cuando escucha que Juan muere, se retira para estar solo. Mateo dice que apenas Jesús escucha, se entera de la noticia, como si Jesús tendría que enterarse, ¿no? Obviamente, pero bueno, ¿qué pone Mateo? Cuando Jesús se enteró, se subió a la barca y se retiró a un lugar apartado. ¿Para qué? Para rezar, para reflexionar. ¿Por qué Jesús se retira? Porque era amigo del Bautista, seguramente, y lo quería. ¿Pero por qué? Porque lo que le había pasado al Bautista, prontamente le iba a pasar a él, y necesitaba rezar, reflexionar sobre eso. Entonces, hasta aquí, ¿cómo es el lugar del encuentro? Yo puse algunos ítems, y ahora si quieren hacemos 5 minutitos para que puedan servirse una tortita. Terminamos con Juan el Bautista y dejamos las otras 3 situaciones carcelarias. Los apóstoles, Pedro y Pablo y Silas, para después del breve. Termino simplemente con esto de Juan el Bautista. Entonces, no se cumple Juan el Bautista, y si está preso algo habrá hecho. Qué tremendo luchar contra esos molinos de viento a veces, ¿no? Porque todo el mundo que se tira, va a la cárcel, David. Sí. Y bueno, si están ahí, seguramente algo hicieron. Juan el Bautista no hizo nada.
y termina siendo masacrado, la que cortan la cabeza adentro de la cárcel. Uno. A la vez, miren lo que puse. Si de alguna manera se enfrentó al poder político, ¿qué podríamos decir? Que Juan es un preso político. Es un preso político. De alguna manera es un preso político. Es un caso, pero no solamente un preso político por una cuestión política, también va a ser un mártir por Dios, por decir la verdad. Entonces, es un caso más de que la justicia no siempre es justa, ¿sí? La actividad de Juan en la cárcel, ¿cuál es el encuentro con Dios en la cárcel? Escucha, reflexiona, manda a preguntar a Jesús. Juan en la cárcel está haciendo un proceso clave, cuya clave, ¿cuál es la clave del proceso de Juan en la cárcel? Jesús. Jesús hace un proceso en la cárcel que tiene un nombre ese proceso. Escucha hablar de Jesús, reflexiona sobre Jesús, manda a preguntar a Jesús, se envía una embajada. Miren lo lindo también, no tiene un contacto directo con Jesús. A veces la cárcel, ¿qué hace? Impide ese contacto directo, pero por lo menos tiene instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos que hacen de contacto con Jesús? La visita, la pastoral carcelaria. Es un antecedente precioso para fundar aquí un argumento. Ya sé, vamos a la cárcel porque estuve preso y me vinieron a ver, pero bien esto. Vamos a la cárcel porque también hay gente que necesita encontrarse con Jesús. El mismo Juan Bautista tuvo que recibir información de Jesús y tuvo visita. La pastoral carcelaria son los discípulos del Bautista que van a Juan el Bautista, a Jesús, a Juan el Bautista, del preso a Jesús, de Jesús al preso. Miren qué lindo esto, que aparece por lo pronto en la figura de Juan el Bautista. Entonces, aquí hay algo que es muy importante, ¿no? El encarcelado a veces, no llega a Jesús si no es de la mano de algún instrumento. El encarcelado necesita la alteridad. Es un buen fundamento de la pastoral carcelaria. Este es un pasaje que fundamenta enormemente la pastoral carcelaria. Juan no hubiera podido llegar a Jesús si hubiera tenido visitas, discípulos, está bien, pero visitas que le hicieran de instrumento. El Bautista no pasa su cárcel en total soledad. Y hoy podemos decir también nosotros que como agentes carcelarios podemos sentir que Jesús nos usa. Que Jesús nos usa a nosotros para hacer entre Jesús y los encarcelados ese encuentro. Que evidentemente también podemos decir que Jesús está en ellos. Pero también para que puedan encontrarse con Jesús, la cárcel del Bautista es esto que estamos diciendo ahora. Bueno, terminamos aquí con el Bautista, hacemos el break. ¿Algo más que no haya sido claro que quieran preguntar al Bautista antes de unos 5 minutitos para tomar un cafecito? ¿Alguna pregunta, algo de esto? Bien, hacemos unos minutitos de recreo, ¿no? Confraternizamos, hablamos y después terminamos con los apóstoles Pedro y Pablo.